KJ Foundation, Toy for Kids Miami, saludándoles hoy jueves 3 de enero del año 2019. Increíblemente que ya estamos diciendo que estamos en el 2019, pero definitivamente ya llegó. Recuerden que siempre hablamos de temas interesantes todos los días. Tenemos en los lunes, hablamos de temas laborales, luego tenemos temas familiares, tenemos el tema de inmigración los viernes. Cada día tenemos una especialidad para poder llevarle a usted la información correcta, directa y sobre todo que le beneficie, que tenga algún tipo de conocimiento y que le sirva para que usted también la pueda transmitir. Hay un tema muy interesante que es el sistema educativo de los Estados Unidos. Muchas personas que llegan de los países latinoamericanos se tiende a confundir mucho este tema de las especializaciones, de los créditos. Hay una confusión, pareciera que es un sistema muy complicado, pero realmente no lo es, sino que si estamos acostumbrados a venir de, por ejemplo, de Latinoamérica o de Centroamérica, donde el llamar a eso parecido que les voy a explicar ahora mismo, suele que no lo entiendas de la misma manera. Aquí también hay muchas terminologías que, aunque usted no lo crea, por algo tan increíble como lo es la palabra que les voy a explicar también, que son una terminología que ha llevado a mucha confusión últimamente. ¿Por qué ha llevado a mucha confusión? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ser notario público a notary public. ¿Cuál es la diferencia? De eso también vamos a hablar ahorita a continuación. Y vamos a terminar con esas carreras con más demanda laboral en todo el país y podríamos decir que en el mundo entero, pero vamos a enfocarnos en lo que es los Estados Unidos. El sistema educativo es muy completo, muy organizado y sobre todo tiene muchos parámetros que usted tiene que tener en cuenta. Aquí tenemos diferentes niveles. Por ejemplo, vamos a compararlos con uno llama en Latinoamérica el preparatorio o el kinder, luego llama la primaria, luego el bachillerato o la secundaria, y así usted va identificando los niveles educativos hasta cuando pasa a la universidad. Aquí, por ejemplo, empezaríamos a hablar del BPK, luego continuaríamos al elementary, que corresponde del primero al quinto año, luego al middle school, que es la educación mediana, que viene desde el sexto grado, y luego está el high school, que va desde el 9 grado hasta el 12, cuando corresponde que ya has terminado la preparatoria o el bachillerato, que aquí se llama el high school, terminamos en el grado 12. ¿Qué pasa después que te gradúas? ¿Cuáles son las oportunidades que tú tienes para poder estudiar? Aquí encontramos que hay muchas ramas. Está la rama tecnológica, ¿verdad? Que la rama tecnológica son carreras con mucha demanda también. No quiere decir que los grados que les voy a decir de ahora en adelante, uno tenga más demanda que otro. Por supuesto, tienes más oportunidad laboral y económica de remuneración un poco distinta, más no quiere decir que no tenga demanda una con la otra. Luego, cuando usted hace, por ejemplo, una carrera tecnológica que comprende entre 12 meses y 15 meses, usted se gradúa con un título de técnico. ¿Cómo así? Puede ser, hay muchas personas que estudian técnico en aire acondicionado, estudian diseño gráfico, son carreras con término corto que te dan a ti el título de un técnico. Tienes un título, por supuesto, con ese título tienes unas oportunidades laborales también en el campo donde hayas estudiado, o muchas personas también son técnicas y han estudiado asistente médico. Tiene muy buenas oportunidades laborales, pero es una carrera tecnológica de corto tiempo. Luego vemos que viene el asociado, que el asociado lo conocen muchas personas como el college. Cuando usted está en el college, usted puede tener un crédito de asociado, un título de asociado, cuando usted comprende los 60 créditos. ¿Qué es un crédito? Crédito, si lo comparamos con el sistema escolar de Latinoamérica, podríamos decir que son las clases que usted necesita para poder llegar a obtener el título de asociado. En este caso, el requisito para que usted tenga un título de asociado son 60 créditos. Cuando ya usted pasa del asociado y usted quiere seguir estudiando, usted va a hacer una licenciatura que se conoce como el Bachelor Degree. El Bachelor Degree usted tiene que llegar a tener hasta 120 créditos para poder tener ese título de una licenciatura.
A nivel económico, estamos viendo que las personas con un bachelor degree, según el Departamento de Labor de los Estados Unidos, están entre posibilidades de ganar entre $36,000 a $75,000, versus un asociado que está dentro del Departamento de Labor en las estadísticas nacionales entre $25,000 a $35,000. Recuerden que todas estas niveles que les estamos diciendo no quiere decir que cuando usted tenga uno que el otro no vaya a tener oportunidad laboral, sino que obviamente la remuneración económica es un poco diferente. Ya cuando usted va al Master Degree, ¿qué es el Master Degree? El Master Degree necesitaría además unos 36 créditos adicionales a los 120 que usted tuvo en la licenciatura o en el bachelor. Por ejemplo, usted puede hacer un Master Degree en Business Administration, puede hacer un Master Degree en Health Service Administration, por ejemplo. Ya cuando usted llega al último nivel educativo, al último nivel, que es el nivel más alto educativo aquí, es el doctorado, o el que se le conoce como el PhD. El doctorado ya es el nivel económico, el nivel educativo más alto para que usted pueda adquirir. Y adicionalmente a eso, por supuesto, la remuneración económica, según el Departamento de Labor de los Estados Unidos, está entre más de $100,000 para arriba, anuales. Así que es importante que usted esté enfocado en lo primero que quiera saber es cuáles son sus habilidades, cuáles son las habilidades que usted identifica en usted mismo para ver qué voy a estudiar. Cómo yo elijo una carrera. Debo elegir una carrera técnica, debo ir a cuáles son las oportunidades laborales que tengo. Hay que tener en cuenta algo, por ejemplo, las personas que tienen determinada edad, que son profesionales en su país, que tienen una carrera, pero llegan acá y quieren tener una oportunidad laboral también, estudiar algo. Casi la mayoría de esas personas, diríamos que en un 60 o un 70%, se inclinan por tener una carrera técnica. ¿Por qué? Porque por supuesto tienen menos tiempo en el estudio y pueden trabajar y estudiar con mucha más facilidad, porque ya son personas que mantienen un hogar, que tienen responsabilidades económicas definidas y que no pueden entrar en una carrera de 3-4 años porque tienen que hacer unas cosas paralelas. Entonces hay muchas personas que llegan acá de 35, 40 años, 45 años, quieren hacer una carrera corta, una carrera tecnológica, tener un título de técnico y eligen esa opción educativa que también les da muchas oportunidades en el campo laboral y que tiene mucha demanda. ¿Qué ocurre también? Cuando no tienes o no sabes cuál es tu vocación o cuál es tu estabilidad. Hay que reconocer que lo primero que tienes que tener en cuenta es saber qué te gusta. Pero hay que también reconocer para qué tú eres bueno, porque no todo lo que a ti te gusta tienes la habilidad para poder hacerlo. Entonces hay que saber diferenciar, hay que saber chequear qué es lo que yo sé hacer versus lo que a mí me gusta hacer. Qué es lo que yo sé, la habilidad que tengo versus lo que a mí me gustaría. De pronto a mí me gustaría ser médico, pero por supuesto no tengo la habilidad de poder estudiar medicina simplemente porque me da terror los procedimientos que se hacen en un hospital o porque le tengo miedo a la sangre. El querer y el poder son cosas totalmente distintas, sobre todo cuando estás escogiendo una carrera. Hay muchísimas carreras que tienen mucha demanda laboral y que pensamos que en el futuro serán las carreras del futuro, como dicen ahora mismo en este momento. Una de ellas es, por ejemplo, el comercio y marketing, economía, psicología. También podemos decir que el arte y diseño, que son considerados dentro de carreras técnicas, también son carreras con mucha demanda actualmente. También la ingeniería, el derecho y la criminología, que se llama, podemos decir que son ya a nivel de leyes, también son carreras con mucha demanda. Y no hay que dejar atrás las carreras de medicina, que todas y cada una de ellas tienen muchísima demanda, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. ¿Por qué inicié diciéndoles que hay que tener muchísimo cuidado con las terminologías que se usan del país que tú vienes o del país que venimos a la terminología que se está usando acá? Vamos a tomar el simple ejemplo, y podría decir que el ejemplo más específico,
que se está teniendo en cuenta en este momento, que han habido tantos malentendidos. Por ejemplo, ¿qué es ser un notario público en un país latinoamericano? ¿Y qué significa ser un notary public aquí en los Estados Unidos? Sabemos que el notario público es un abogado en leyes, es una persona que está licenciado en la ley y que es autorizado a representar a las personas ante el gobierno. Tiene que tener por lo menos en muchos países 5 años de experiencia para poder adquirir un título de notario público en los países latinoamericanos. Por ejemplo, hay muchos notarios públicos en unas ciudades de los países del tercer mundo, de Latinoamérica, que tienen que ser abogados con 5 años de experiencia mínimo para poder ser y ejercer como un notario público, y son muy específicos en ciertas regiones del país. ¿Qué ocurre con ser notary public? El notary public es algo que se puede hacer online. Por supuesto, tiene muchos requerimientos que tienes que cumplir. No cualquier persona puede ser un notary public. Tienes que tener ciertos requisitos que llenar. Pero son personas que nada más pueden hacer ciertos actos notariales específicos y una práctica con una discreción limitada. No pueden ejercer como ninguna persona, como en los países latinoamericanos, que son abogados o que tienen una licenciatura en la ley. No, aquí en Estados Unidos no hay necesidad de que tú seas abogado para poder adquirir un título de notario público. Es algo que lo puedes hacer, como les dije, sin tener una presencia en algún lugar. Lo puedes hacer online y es un corto tiempo. Así que no se identifica el notario público del país latinoamericano que tiene la potestad y es un licenciado en la ley al notary public de aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, que simplemente puede hacer ciertos actos notariales específicos y practica la discreción limitada. Un notario público aquí, un notary public, puede casar a una persona, puede validar ciertos documentos, pero son limitadas las acciones que puede hacer un notary public. Un notary public no tiene la potestad de realizar un procesamiento de inmigración, no puede representar absolutamente a nadie en la corte, ni puede hacerse responsable de ningún proceso que tenga que representar a alguna persona ante el gobierno. Entonces hay que tener en cuenta que de pronto cuando tú llegas acá, una persona que no tiene no tiene discreción ni escrúpulos, te dice que te va a hacer un proceso de inmigración, por ejemplo, un asilo político, porque él es un notary public, y tú lo confundes con el notario público y la importancia que se le da en un país latinoamericano. No quiere decir, y siempre aclaramos todo esto, que no es lo mismo que la persona que, por ejemplo, es un paralegal, que les digo algo, es una carrera con mucha demanda aquí en Estados Unidos, pero esa persona no te puede representar a ti ante una corte, ni muchísimo menos llenarte unos papeles de inmigración. Tiene ciertas limitaciones. En este caso, valoramos tanto el trabajo de un notario público como el trabajo de un paralegal y como el trabajo de cualquier persona que hace cualquier proceso aquí en este país, pero hay ciertas limitaciones que cuando se pasan estamos afectando el término de la ley. Así que es importante usted tener en cuenta las diferencias de su país a las diferencias de este país. Muchas personas dicen, no, porque es que él es abogado en Colombia o en Venezuela, él es licenciado en leyes, él me está haciendo aquí mi asilo político. Por supuesto que eso, usted sabe que actualmente, si a usted le pasó eso, lo engañaron, le quitaron su dinero o hicieron eso y usted, como si usted mismo estuviera haciendo el proceso, porque ninguna persona con el título de notary public le están dando y puede tener una potestad a nivel de la ley para poder representarlo aquí usted ante el gobierno. Así que todos estos temas del sistema educativo de los Estados Unidos creo que es algo que debemos tener todos en cuenta, debemos estudiar las diferencias, debemos estudiar cuáles son las opciones que tú tienes también para poder estudiar si llegas de otro país, cuáles son las limitaciones que requieres. Vamos a hablar en el otro jueves, vamos a estar hablando de cuál es la diferencia de un diploma de high school y un certificado de high school. Vamos a ver si nos contactamos con nuestra amiga de Benester Christian Academy, hacemos un
contacto en línea, vamos a ver, sino que nos pase la información para poder explicarles a ustedes esa gran diferencia que de pronto usted ni siquiera sabe que existe. Bueno, como siempre, vamos a agradecerle a todas esas empresas que hacen que la diferencia en nuestra comunidad, sobre todo haya empleos, que tengamos oportunidades, y son esas personas que hacen la diferencia en el condado de Miami-Dade. Así que vamos a pedirles que nos pasen la listica acá de las empresas del día de hoy que hicieron la diferencia y que por supuesto colaboran con la economía local. Le damos las gracias a Quisqueya Auto Repair, Rowie USA, A&H Public Adjusters, US Pro Investments, Amanda Álvarez, Honduras Envío, HKG y Body Shot Miami. Todas esas empresas hacen que nuestra economía se mantenga activa y por supuesto son fuentes de empleo. Que tengan todos una excelente tarde y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.